El apóstol Pablo nos enseña que el Espíritu Santo podría o puede apagarse. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 19, todos juntos ahí en una sola voz desde sus lugares, ¿qué dice? Ok, muy bien, excelente, fueron dos, pero ¿qué les parece si ahora todos lo pueden leer, todos en una sola voz? Una vez más, todos juntos, dice su palabra, no apaguéis al Espíritu. Vamos a orar. Amado Señor, queremos darte a ti la gloria y la honra. Queremos agradecerte, Señor, porque nos permites reunirnos en tu nombre. Y hoy, Señor, en este día queremos que hables a nuestra vida, a nuestro corazón, a través de tu palabra. Traigas un convencimiento y un redarguir en cada uno de nosotros. Y que la presencia de tu Espíritu Santo nos guíe a hacer lo correcto, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta carta de Primera de Tesalonicenses 5:19 nos dice que no apaguemos al Espíritu. Ahora, en el Antiguo Testamento, la presencia del Espíritu Santo podía venir y se podía ir. Encontramos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento algunas frases que dice la Biblia que el Espíritu Santo estaba sobre ellos. La palabra sobre es que el Espíritu Santo estaba sobre, arriba de ellos. También la misma Biblia nos enseña que el Espíritu Santo, o usa las palabras el Espíritu Santo entre vosotros. Entonces podemos ver que la palabra sobre o entre es algo que puede estar entre personas, pero no dentro de personas. Entonces sobre y entre no es lo mismo que dentro. Y el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento se manifiesta que hemos sido sellados y que vive dentro de nosotros. Entonces, cuando vemos que el Nuevo Testamento nos enseña que el Espíritu Santo ya es un sello, no se puede ir, pero en esta carta el apóstol Pablo dice, no apaguéis al Espíritu. Apagar el Espíritu es como cuando comprendemos la palabra apagar. La palabra apagar es como decir, apaga ese foco. Apaga esa radio o apaga la televisión. Una cosa o algo que está apagado no funciona, no tiene una función. Como cualquier aparato está apagado y puede estar ahí, pero puedo tener a lo mejor un auto. Y puedo pensar en un auto y compré un auto, pero lo dejo ahí estacionado, no lo prendo, no lo uso, pasan los años, pero está apagado. Entonces puedo tener ahí un automóvil nada más y está apagado, y a la larga la batería llega a morir y ese carro no va a prender porque está apagado. Simple y sencillamente ese auto está apagado, no se puede mover. Y algo que está apagado pues no tiene el interés de moverse. Entonces un carro estando en un garage apagado no sirve de nada. Y cuando la Biblia nos enseña que el apóstol Pablo al decir no apaguéis al Espíritu, es pensar un poquito acerca de las cosas que estamos viendo de un residente divino. Ok, ya no se va el Espíritu Santo de mi vida, pero podría apagarlo. ¿Cómo podría apagar al Espíritu Santo en mi vida? Bueno, hay 6 cosas que el mismo Pablo escribe aquí en Tesalonicenses capítulo 5 que nos van a ayudar a visualizar para que nosotros podamos mantener la llama encendida del Espíritu. Y quiero que podamos leer ahí mismo
en el capítulo 5, verso 16, y cómo el mismo apóstol Pablo nos dice, mire por favor del 16 al 22, dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, ese es nuestro tema. No menospreciéis las profecías, examinarlo todo, retener lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Cuando vemos lo que el apóstol Pablo nos está diciendo en esta carta a los tesalonicenses, podemos ver estas 6 cosas que se manifiestan para no apagar al Espíritu. Mire, por ejemplo, la número 1 que está en el verso 16. Él dice, estad siempre gozosos. ¿Qué significa estar siempre gozosos? Estar siempre gozosos es porque siempre estamos gozosos. No cada 8 días, no solamente cuando vengo al templo y canto canciones o canto alabanzas. Ay, estuvo bien padre la alabanza y me gocé. Y llega el lunes y ya no estoy tan contento, ya no estoy tan gozoso. Llega el martes y ya no estoy tan gozoso, parece que va declinando el gozo. Y entonces llega en la semana, miércoles o jueves, y ya no, parece que ya no hay gozo. Y entonces estamos pensando que llegue el domingo para cantar y cobrar un poquito de pila, pero la Biblia nos dice que estemos siempre gozosos. ¿Qué significa esto? Que tenemos que entender acerca de que siempre estar gozosos, no cuando las cosas solamente salen bien, me pongo gozoso, sino hasta cuando las cosas no van bien, el gozo es permanente. Recuerde que una de las cualidades del fruto del Espíritu Santo es gozo. Y cuando el Espíritu Santo produce ese gozo es permanente. El gozo del Espíritu Santo siempre está ahí. Entonces en esta carta el apóstol dice, estad siempre gozosos. ¿Gozosos en qué? Gozosos hasta en lo que hago. Gozosos en el trabajo. Las cosas que hago, me gustan las cosas que hago. Los hombres que se levantan muy de mañana y se van a trabajar y de repente llegan en la tarde, en la mañana, y se van a trabajar y regresan y lo hacen con gozo. Pero ¿qué pasa cuando no lo estamos haciendo con gozo? O alguna actividad que hacemos tanto en la escuela o dentro del ministerio y ya no hay gozo por hacerla. Solo lo hago por hacer, pero ya no está ese gozo. Y si no está ese gozo, entonces se va apagando el Espíritu. Porque no le hallo sentido a lo que hago. No lo disfruto. Y tengo que disfrutar hasta de la familia. Disfrutar del cónyuge, disfrutar de los hijos. Disfrutar de las cosas que se hacen. Una persona que puede estar hasta barriendo la calle y es una persona gozosa y hasta chifla y está alegre porque disfruta hasta lo que hace. Y no importa que no está en un escritorio, pero barre y hace algo, está gozoso. Pero cuando una persona no está gozosa, aún dentro de una oficina, puede decir: ah, qué flojera ir a trabajar, pero estás en una oficina y no disfruta lo que está haciendo. Ese gozo ya no está. Y entonces cuando una persona ya no está haciendo las cosas con gozo, aún dentro del mismo ministerio, dentro de la iglesia, y ya no se están haciendo con gozo, se está apagando el Espíritu. Pablo dice: no apagues el Espíritu. Y entonces cuando vemos cada una de estas frases que él está mencionando acerca de estar siempre gozoso, bueno, tengo que hacer las cosas con gozo. Voy a trabajar, lo hago con gozo. Regreso a casa para ver a mi familia que está bien, que en mi familia, mi esposa, mis hijos puedan disfrutar de ese esfuerzo que se hace porque lo hago con gozo.
Se mantiene la llama encendida, porque esa llama encendida lo motiva a hacer y a trabajar y ir más allá de las cosas que está haciendo. Bueno, su llama está encendida, lo está haciendo con gozo. Estamos aquí, hermanos. Eso es. El punto número 2 está en el versículo 17. Mire, el apóstol Pablo lo seleccionó hasta versículo por versículo. En el punto número 2, el verso 17 dice: orad sin cesar. Cuán importante es la oración en todo creyente. Pero si un creyente no está orando, aquí Pablo dice: orad sin cesar. Orad sin cesar es que no dejamos de orar. Orar sin cesar es que ora en la mañana, ora al mediodía, ora en la tarde, ora hasta cuando se come un gansito, ora cuando está comiendo los tacos, ora donde está, siempre está orando. Ora en su corazón, ora en su casa, ora en un grupo, ora está en privado. No deja de orar. Entonces, cuando un creyente no está orando y ora solo cada 8 días, me pregunto cómo estará la llama del Espíritu Santo en su vida. ¿Cómo? La Biblia dice: orad sin cesar. Entonces uno tiene que estar orando. Hay algo que a mí me gusta mucho que el Señor Jesucristo dice acerca de la oración. Incluso en la oración del Padre Nuestro, Él menciona cómo se tiene que orar, pero más adelante de esa oración, Él dice que tenemos que ir a nuestro aposento y cerrar la puerta y orar al Padre que está en lo secreto. Y el Padre que nos ve en lo secreto dice que nos va a recompensar en público. Hay veces que una persona quisiera que lo vean orar. Yo no soy dado a que me vean a orar. A mí me gusta más orar en privado, porque Dios lo recompensa en público. Yo podría estar orando y decir: vamos a orar. No es malo orar, hacer una oración por un hermano. Incluso en la calle, cuando yo oro por una persona en la calle, trato de no llamar la atención. Trato de no orar en la calle y oh Señor y llamar la atención. No, trato de jalar a la persona y hasta no cierro los ojos para que no piensen que estoy orando. Hasta con los ojos abiertos estoy orando en la calle por una persona, como si estuviera platicando con la persona. Estamos orando y oramos en las vigilias de oración y oramos y clamamos, y no es malo estar en una vigilia de oración, orar como iglesia, orar en grupo. Pero el apóstol Pablo dice que oremos sin cesar. Entonces es que estemos orando en equipo, en grupo, con la familia. Y también en privado, que estemos orando constantemente y que esto se haga prácticamente un estilo de vida. Cuando una persona hace la oración es cuando tiene una conversación directa con Dios. Una conversación directa con Dios es la manera como un matrimonio. En un matrimonio, si solamente habla él o solamente habla ella, o los dos hablan al mismo tiempo, no es una conversación. Cuando él habla primero y ella escucha, y después ella habla y él escucha, esa es una conversación. Cuando oramos con Dios, usted ora y Dios lo escucha. Y Dios le va a escuchar. ¿Sabe una cosa? La Biblia dice que Dios sabe la necesidad que usted tiene, y como Dios sabe la oración, lo que usted quiere, hasta Dios es muy respetuoso y caballeroso y no le dice: yo ya sé lo que quieres, no me lo pidas, yo ya lo sé. No, Dios deja que le oremos y que le pidamos, aunque Él ya sabe lo que le estamos pidiendo. ¿Sabe por qué? Porque a Él le gusta que le pidamos.
Él ya sabe nuestra necesidad, pero no nos interrumpe. No nos dice, ya lo sé, deja de decirme. No, es una hermosa conversación que Él está escuchando de tus palabras, de tu corazón, lo que tú quieres para tu vida, para tus hijos, para tu hogar. Y Él lo sabe, pero le gusta escucharlo. Entonces, orar sin cesar es una hermosa comunicación de Dios Padre con uno de sus hijos. Y es una bonita conversación. Entonces el apóstol Pablo nos motiva a estar orando. Punto número 3, el versículo 18. Mire por favor lo que dice. Dice, dad gracias en todo. ¿Por qué tenemos que dar gracias en todo? ¿Por qué? Porque a veces se nos dificulta dar gracias en un problema, en una enfermedad. Y la mayoría de las personas no dan gracias porque tienen una dificultad. La mayoría de las personas dicen, porque a mí. Pero la realidad es que dice la Biblia que demos gracias en todo. Usted se sabe el Salmo 23. Es un salmo precioso. ¿Se sabe el Salmo 23? En la oración de, Jehová es mi pastor. ¿Sabe qué significa Jehová es mi pastor y nada me faltará? Es que tendrá de todo. ¿Qué significa que tendrá de todo? Salud y también enfermedades. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y uno a veces piensa de que nada me faltará, ¿verdad? Y voy a tener todo bueno. Recuerde la oración del siervo Job que dijo él, que recibiremos lo bueno y lo malo no lo recibiremos. Y se alaba y se glorifica el nombre de Dios. Y Pablo está diciendo, dad gracias en todo. Y mire esa misma oración, porque ahí dice, dad gracias en todo, y esa preciosa coma nos dice, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo. Cuando tú das gracias por lo que estás viviendo, dice que esa es la voluntad de Dios. Lo que estás pasando, gracias Señor, gracias. Lo que estoy viviendo, gracias Señor, gracias. No, no, lo ato, lo reprendo, lo desecho. No, dar gracias, gracias Señor. Recuerde que el apóstol Pablo tenía una enfermedad y dice que él le había orado a Dios ya 3 veces y Dios le dijo, bástate mi gracia. ¿Esto qué quiere decir? Que Dios no lo sanó y le dijo que se conformara solo con la salvación y no lo sanó. Y bueno, Pablo entendió que tenía que dar gracias y dijo, ok, gracias, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Estamos aquí, hermanos. Cuando aprendemos a dar gracias a Dios, entendemos la situación de la vida que nos enfrenta y le damos gracias a Dios. Hace años atrás perdimos a un hijo de 2 meses y era difícil, pero le dimos gracias a Dios. Y fue algo doloroso, pero le dimos gracias a Dios. Después nos robaron un auto y le dimos gracias a Dios. Recuerdo bien que ese auto, la predicación a ese hombre salió en 45,000 pesos, la predicación a ese hombre. Pero le di gracias a Dios. Dad gracias en todo. Esa es la voluntad de Dios. ¿Por qué es la voluntad de Dios? Si solamente dijera dad gracias en todo, pero agregó, esa es la voluntad de Dios, eso quiere decir que tenemos que aprender a dar gracias en todo. Regáleme un amén. Eso es. Con eso me doy cuenta que está aquí. El verso 19, que es nuestro tema, no apaguéis al Espíritu.
Es porque estamos conscientes que somos templo del Espíritu, ¿cierto? Y el Espíritu Santo habita en nosotros, ¿cierto? Apagarlo es precisamente dejar de orar. Apagarlo es precisamente no doy gracias. ¿Por qué voy a dar gracias si me está pasando esta desgracia? ¿Por qué voy a dar gracias si mira lo que estoy viviendo? ¿Por qué voy a dar gracias? ¿Por qué? Entonces, cuando no aprendemos a dar gracias y dejamos de orar, porque un problema forma tu carácter. Un problema y una situación forma tu carácter y te va formando. Pero una persona que tiene un problema siempre va a decir: ¿por qué a mí? Yo que creía en ti, Dios, ya no creo en ti. Así como un niño berrinchudo. Ya no creo en Dios porque yo le pedí a Dios esto y no me lo dio. ¿Y qué le pediste? $1,000,000. Ay, y esa persona lo quería y ya, ¿verdad? Y en un cheque al portador y endosado. La Biblia nos dice que estemos siempre gozosos. Cuando se acaba el gozo por los problemas, cuando ya no hay gozo, ya no hay pasión por lo que hacemos, ya no hay pasión en la familia, ya no hay pasión en el trabajo, ya no hay pasión en el ministerio, se va apagando el espíritu. Una persona podría pensar y decir que yo como pastor quiero predicarle a muchos, y si solamente es un pequeño grupito ya no predico. Cuando una persona entiende que tiene que estar gozoso, hasta le predica a una persona con el mismo gozo y entusiasmo. Así, porque es estar siempre gozoso. Aún en el evangelio, a una persona estar siempre gozoso. Pasamos entonces al versículo 20. Al número 4 dice: no menospreciéis las profecías. Cuando nosotros empezamos a ver, a creer dentro de la palabra, menospreciar las profecías es empezar a dudar de lo que Dios dice, inclusive de la salvación, inclusive del perdón de pecados. Menospreciar las profecías, tenemos que identificar estas dos frases. ¿Cuál sería la diferencia entre menospreciar y despreciar? La palabra despreciar es porque definitivamente no quiero ni verlo. Pero la palabra menospreciar es que está ahí y lo tomo en menos, lo tomo en poco. Eso es menospreciar. Entonces es algo así como tener la Biblia o leer la Biblia sin creerla. Eso es menospreciar. Es como escuchar o fingir que estoy escuchando una predicación, pero no estoy poniendo atención. Es como muchas personas que dejan de estar en la iglesia o de venir a la iglesia y mejor dicen: mejor me voy a quedar en casa, ahí voy a escuchar a los predicadores de YouTube o de enlace. Y entonces ese tipo de personas, cuando ven un predicador, dice: ay, este predicador no me gusta, este sí me gusta. Este no me gustan tanto sus predicaciones, pero de este sí me gustan sus predicaciones. Entonces tienen predicadores selectivos, ¿verdad? Ya tienen selección de predicaciones y de predicadores, pero no tienen un pastor. Pueden estar viendo todos los videos de YouTube, pueden estar viendo todas las predicaciones de enlace, pero la palabra menospreciar es que son personas que solamente tienen en poco las predicaciones. Por eso Pablo dice: no menosprecies las profecías. Menospreciar las profecías es menospreciar un mensaje por muy pequeño que sea. En un mensaje tan pequeño de una profecía, aún dentro de esa profecía que Dios le va a dar a la persona. Entonces menospreciarlo es tenerlo en poco. Menospreciarlo es tener una Biblia en casa y no leerla. No leerla. Ahí la tengo y está bien bonita mi Biblia, pero no la uso.
Y está preciosa mi Biblia, ¿verdad? Entonces, es una forma de expresar el menospreciar las profecías, menospreciar la palabra. Ahora quiero que pasemos, por favor, al siguiente punto. Punto número 5. Dice, a ver, ayúdeme. Examinarlo todo, retener lo bueno. Ahora, ya que entonces la misma Biblia nos está llevando de la mano, mire, ponga mucha atención. Pablo dice, no menosprecies las profecías. Ahora, el mismo apóstol Pablo dice, examínalo todo. Eso quiere decir que cuando tú escuchas una predicación, también tienes que examinar la predicación. No es que te guste o que no te guste, simple y sencillamente ¿es bíblica o no es bíblica? No tiene que gustarme en sí, tiene que ser palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que traer un redarguir a mi vida y a mi corazón. Pero si no es palabra de Dios, si es palabra de hombre y solamente estoy escuchando predicaciones motivacionales y esas predicaciones, ay, me siento muy bien con esas predicaciones, te sientes muy bien. Y cuando no escuches una predicación así, ¿cómo te sientes? Entonces esa alegría es momentánea. Entonces el apóstol Pablo primero nos dice, no menosprecies las profecías, y después él dice, examinarlo todo, retener lo bueno, porque tenemos que aprender a examinar aún lo que ve en la tele, lo que escucha y las cosas que puede estar viendo u oyendo. Examinarlo es, ok, lo dice la palabra de Dios, pero ¿sabe una cosa? Me quedo con lo bueno y desecho lo malo. Entonces podemos notar que cada una de las predicaciones es importante y tenemos que retener lo bueno. Quédese con lo bueno, acepte lo bueno. Y quiero ir cerrando con la cereza en el pastel. ¿Cuál es? Versículo 22. Absteneos de toda especie de mal. Entonces tengo que aprender a abstenerme ¿de qué? De toda especie de mal. Entonces, ¿cómo podría entender que tengo que abstenerme de toda especie de mal? Entonces, si yo examino todo, sopeso todo y me quedo con lo bueno, entonces involucra la siguiente frase de abstente de toda clase de especie de mal. Porque hay cosas malas que nos desvían. Entonces, si yo veo lo que la Biblia me está diciendo de abstenerme de toda especie de mal, podría yo decir, desde examinarlo todo, retenerlo, bueno, no, aquí solamente nos atacan con cada predicación. No, yo soy un pecador y ¿quién es justo aquí en la tierra? Entonces prefieren seguir viviendo una vida de pecado y desobediencia y no se abstienen de toda especie de mal. Entonces, enlistados ya cada una de estas, no están gozosos, no oran o medio oran, no quieren dar gracias a Dios, solo las cosas bonitas dan gracias y se está apagando el espíritu, se están menospreciando las profecías, no examinan todo, tienen sus predicadores de YouTube seleccionados y este sí está bien, este está mal, y entonces, pero no tienen un pastor y no se abstienen de las cosas malas. Entonces podemos ver y entender que hay mucho cristiano que se ha alejado de la iglesia con una simple y sencilla razón: se apagó el espíritu. ¿Qué pasa cuando se apaga el espíritu? ¿Qué pasa? Está apagado. ¿Y cómo podríamos
volver a prender o a encender esa llama. ¿Cómo? En la Biblia dice, en la palabra de Dios nos enseña que Jesucristo dice que no apagaría el pábilo que humea. Entonces, cuando una mechita está humeando, no se enciende a la fuerza, sino poco a poco, poco a poco. Y le digo una cosa, allá afuera hay muchos cristianos apagados que se alejaron de la iglesia porque se fue apagando, no le hallaron sentido al ministerio, a la iglesia, y como no le hallaban sentido y no estaban tan enamorados, entonces ellos no estaban gozosos y decían otra vez lo mismo. Mira, el domingo nos paramos, vamos a la iglesia, salimos y hacemos siempre lo mismo. Es siempre una rutina. Es casi siempre lo mismo. Mira, otro domingo igual, todos los domingos son iguales y ya no lo hacía con gozo. Y se fue apagando, se fue apagando, se fue apagando, porque ya no le vio sentido o estar en la iglesia o dentro de un ministerio. Y se fue apagando. Ahora, ¿cómo se podría encender esa pequeña llama? Poco a poco, soplándole despacito y haciéndole casita, ¿cierto? Hasta que vuelva a prender una pequeña flamita ahí y tener la esperanza de que encienda nuevamente y se mantenga prendida. Si nosotros queremos mantener la llama del Espíritu encendida, tenemos que seguir siendo gozosos. No necesita forzar su gozo, no lo necesita forzar y decir, yo estoy gozoso, y andar así todo el día, y cuando no lo ven, no, gozoso. El gozo es natural, es natural. Uno se disfruta, se deleita al estar en el ministerio. Lo que uno hace, lo disfruta, lo goza. Hasta anda chiflando ahí, contento por lo que hace, porque le gusta lo que hace. Y no necesita forzarse. Quiero que piense aún en la oración. Orar sin cesar. Orar sin cesar es estar orando. Aunque alguien diga, otra vez vamos a orar. Sí, otra vez. Y con gozo, con alegría, con entusiasmo, ¿verdad? Y estar siempre gozosos y dar gracias en todo. Dad gracias por el desayuno, por la comida, por la cena. No llega la cena y decimos gracias por el desayuno, comida y cena. Amén. No decimos así, decimos gracias en cada momento. Vamos a ponernos de pie, mis amados hermanos, y vamos a dar gracias a Dios. Amado Señor, queremos agradecerte el que nos permite, Señor, ver tu palabra y el que nos permites, Padre, entender tu palabra. Permite, Señor, que la vida de cada uno de mis hermanos pueda mantener su llama encendida, esa llama de tu Espíritu, Señor, encendida en ellos. Tú mismo en tu palabra nos enseñas que nos mantengamos llenos de tu Espíritu. Queremos estar llenos, queremos estar prendidos, Señor, y queremos mantenernos gozosos, orando, dando gracias por las cosas que tú nos has permitido tener y disfrutar, Señor, cada área de la vida que tú nos das. Señor, no queremos menospreciar ni tu palabra ni las profecías. Queremos examinarlo todo, queremos retener lo bueno y abstenernos, Señor, de toda clase de mal. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes cada día en tu palabra. Recibe la gloria, Señor, y recibe la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.
Si me acompañan en 2 de Corintios